La movilización estudiantil en Colombia se remonta a 1954 tras el asesinato del primer estudiante el 8 de junio de 1929. Los estudiantes salen a las calles a movilizarse 25 años después en conmemoración a las muertes estudiantiles del 8 y 9 de junio de 1929, donde Gustavo Rojas Pinilla, presidente de esa época que llegó al poder por un golpe militar al gobierno anterior, negó el permiso para salir a las calles a marchar, donde los estudiantes de las universidades del país desacataron esta orden, y en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, desde una patrulla de la policía, es asesinado Uriel Gutiérrez Restrepo. Al día siguiente, el 9 de junio de 1954, los estudiantes hacen una manifestación por lo sucedido el día anterior, y en esta caen 9 estudiantes asesinados por la policía, los cuales fueron forzosamente reprimidos. Luego, en mayo 10 de 1957, habría una movilización en contra del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en el cual piden su renuncia y la finalidad de su dictadura. En 1960, la manifestación fue por la falta de autonomía universitaria que presentaría el mandato de Lleras Camargo. En 1962 no fue solo una movilización, esta también tuvo enfrentamientos con la policía y el ejército por la reapertura de los consejos académicos y el reintegro de los estudiantes expulsados. En 1977 se celebraría el primer paro cívico nacional, y el 10 de mayo de 1984 la policía entra al campus de la Universidad Nacional, masacrando a cientos de estudiantes, deteniendo y desapareciendo a otros, en donde se decreta el cierre y el desalojo de la Universidad Nacional y las residencias estudiantiles de Gorgona, Camilo Torres y Antonio Nariño. El 24 de agosto de 1984, la movilización se hizo hacia la Embajada Española por la reapertura de la Universidad Nacional y las residencias estudiantiles de esta. Y en el 88 hubo una nueva movilización en contra de los asesinatos a los trabajadores de las bananeras del Urabá, en el cual varios estudiantes son asesinados. Para el 16 de mayo de 1990 se realizó una protesta conmemorativa a los estudiantes caídos en el 84 y a los diferentes hechos que ocurrieron años atrás en esta fecha. En esta, un estudiante pierde la mano y de nuevo se cierra la Universidad Nacional. 2 años después, en 1992, se realizó una de las más grandes movilizaciones en pro a la defensa de la educación pública. Ya en el siglo XXI, en el año 2000, hubo una jornada de marchas y protestas en el país en contra del Plan Colombia. En el 2001, el 2 de marzo, se crea la ASEU, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. El 14 de noviembre de este mismo año, se realizó una multitudinaria marcha en repudio a los asesinatos estudiantiles, sindicalistas, de campesinos y de líderes populares. Así han pasado los años hasta hoy en día, donde en una de las multitudinarias movilizaciones es asesinado un estudiante en Cali por un explosivo de la policía lanzado por agentes infiltrados dentro de las marchas estudiantiles que van en contra del modelo privatizador que quiere imponer el gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy en día, estas movilizaciones van en contra del modelo de educación neoliberal impuesto desde el gobierno de César Gaviria Trujillo con la Ley 30 de 1992, la cual quiere convertir la educación pública en un ente privado donde se pague por un derecho fundamental, el cual está impuesto en la Constitución Nacional de 1991. En 1957 se crea el movimiento estudiantil, que busca la mejoría de las condiciones del estudiantado en general y legitiman que los estudiantes son la futura generación intelectual de la sociedad y donde éstas son la respuesta a las condiciones de injusticia social. Ester proclama la libertad de enseñanza, investigación científica, autonomía universitaria, oposición al militarismo y a la dictadura de Rojas Pinilla y oposición a la represión y masacre estudiantil. En los años 70 esta organización empieza a decaer y en el 2008 comienza nuevamente la resurrección de esta. En este año 5 organizaciones empezaron a hablar de una unión y nombrar líderes que acordaran una unidad nacional al momento de marchar. Estas fueron la Federación de Estudiantes Universitarios, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, la Federación Universitaria Nacional, la Organización Colombiana de Estudiantes y el Proceso Nacional Identidad Estudiantil. Esta unión no tuvo los resultados esperados, pero se pusieron de acuerdo en algunas actividades a la hora de marchar. La reactivación del movimiento estudiantil empieza 10 años atrás y luchan por la defensa de la educación pública,
donde hacen parte estudiantes universitarios y de secundaria que se unen a este propósito, donde día a día articulan propuestas para vincular a más jóvenes a este movimiento que va en contra de la militarización, el Tratado de Libre Comercio, el Área de Libre Comercio de las Américas y quieren la paz, con justicia social y la constitución de una patria radicalmente democrática, justa, digna y soberana. Nace en el 2010 en un encuentro en Manizales. En esta se habló por primera vez de crear una mesa nacional, donde el objetivo era consolidar una unidad de acción, la cual sería la encargada de coordinar las movilizaciones y demás actividades a realizar en las universidades de Colombia, y una unidad programática para pensar y construir una idea de universidad con la que todos sueñan y quieren para un futuro. Esta se consolida como mesa estudiantil los días 20 y 21 de agosto de 2011, en el Auditorio Camilo Torres de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Y en la segunda sesión de este encuentro queda conformada por los voceros de las diferentes universidades públicas y privadas del país, y son elegidos por votación, la cual 11 voceros son de Bogotá, la mayoría de estos estudiantes de la Universidad Nacional, y los cuales dan la cara con orgullo en pro de la defensa de la educación pública. Esta se crea para el mejoramiento de la calidad de las universidades del país, en donde en 1992 el gobierno de César Gaviria Trujillo empieza a radicalizar la educación como un servicio. En la Constitución Política Nacional de 1991 hay varios artículos que proclaman la educación como un derecho fundamental. El más importante de este es el artículo 67, donde nos dice que la educación es un derecho de la persona y ésta será gratuita en las instituciones del Estado. En la Constitución Política también se recalca sobre la autonomía universitaria en el artículo 69. En 1992, los estudiantes y profesores organizan un paro nacional, en el cual hubieron manifestaciones, protestas y movilizaciones, ya que la ley no les garantizaba las condiciones básicas para una buena educación y menos la autonomía universitaria que ésta requería. Este paro finalizó cuando el gobierno Gaviria les prometió a estudiantes y profesores dar de baja a esta ley. Pero el 28 de diciembre de 1992, el Congreso la adjudicó, dejando atrás las promesas al pueblo y a la educación del país. Esta trata en cuanto a investigación y calidad estudiantil, la cual puede traer beneficios, pero a su vez trae una cantidad de incertidumbres que necesita alguien especializado en el tema quien las aclare. No la ministra de Educación, María Fernanda Campo, la cual no tiene la más mínima idea en pedagogía y en educación, sino que solo piensa que entre más plata reciban las universidades por parte de las empresas privadas, habrá más fondos, mejor educación, más cupos para nuevos estudiantes, más calidad, alianzas con las universidades del mundo, más oferta educativa, movilización e internacionalización y fortalecimiento del ICETEX. El gobierno actual está dirigido por Juan Manuel Santos, exministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En este se empezó a hablar del Plan Nacional de Desarrollo, sobre un pago al pasivo pensional, donde las universidades tendrían que responsabilizarse en un 100% del pago de este. El gobierno actual pretende implementar la reforma a esta ley, pero simplemente este solo piensa en la paz del país. No digo que esto no sea prioridad, pero al comparar entre guerra y educación, más de la mitad de los colombianos le apuestan a la educación, ya que esta es el arma con el cual se va a erradicar tanta pobreza, el analfabetismo que queda en el país y los grupos al margen de la ley. Santos dice, entre más dinero reciba la educación pública, el gobierno propone aumentar el 1% adicional. Esto no significa privatizar la educación ni la universidad pública, donde ésta genera mayores costos para los estudiantes. Se trata de conseguir educación pública, competitiva, de buena calidad y en la cual se inviertan capitales privados. Él está equivocado. Los padres de familia y estudiantes del país no quieren endeudarse con matrículas millonarias, créditos educativos y demás facilidades de pago que les ofrece el gobierno con esta reforma, la cual privatiza la educación con los ingresos de capitales privados y las convierten en universidades con ánimo de lucro y a la cual se le acabe lo poco que le queda de autonomía universitaria. Está bien que el gobierno quiera aumentar los recursos para la educación pública,
Pero ¿por qué las empresas privadas tienen que intervenir? ¿No se supone que la universidad es del pueblo y para el pueblo? ¿No es una universidad del Estado? Entonces, ¿por qué el gobierno no invierte todos sus impuestos, los que pagan los colombianos, para el fomento de una educación pública con acceso a todos los grupos sociales sin importar condiciones socioeconómicas? ¿Por qué se invierte casi 10 veces más el Producto Interno Bruto del país en armas y guerra de lo que se invierte en educación? Son muchas las preguntas que se generan a través de esta polémica reforma, la cual solo beneficia al Estado y al bolsillo de los ricos, ya que ellos quieren ser cada vez más ricos, mientras los pobres y las personas de clase media siguen en igualdad de condiciones, endeudados hasta el cuello con los bancos, que cobran una tasa de interés altísima por un servicio, y con los créditos educativos para el futuro de sus hijos. Las instituciones afirman que ese 1% del que habla Santos no es suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tiene y con los que espera tener en un futuro. Necesitamos un gobierno el cual le apueste todo a la educación y al progreso del país, el cual explote el potencial de los jóvenes para innovar con nuevos proyectos y se empiecen a crear más grupos estudiantiles y fomento en la investigación científica. Por esto, los estudiantes marchamos y reclamamos un derecho fundamental para todos, por el cual lucharemos y haremos historia para que las nuevas generaciones tengan un mejor futuro donde la educación sea gratuita, pública y de excelente calidad. Esta nueva ley que quiere imponer este gobierno quiere privatizar la universidad del pueblo. Esta ley no la enseñó, como dijo la ministra, la hicieron unos pocos, matando el conocimiento. ¡Hey! ¡La vamos a tumbar! 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 ¡Esa ley no es mía! ¡Yo estoy contento! ¡Súmela! ¡Esta ley no es mía! ¡Súmela! ¡No estoy contento! ¡Súmela! 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 Esta lucha es de nosotros, esta lucha es del pueblo y por la educación, compañeros, soy